Amén. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Piquer, pastor de Más Vida en Morelia, Michoacán, México. Si algún día usted está en México o en la Ciudad de México, 2 horas de la Ciudad de México, pueden ir a una super iglesia con unos pastores que queremos porque son lindos. Mírenlo, igualito a mí, solo que más viejo. Mucho más joven. Mucho más joven. Un aplauso para él. Ustedes tienen unos pastores extraordinarios. El pastor Andrés, la pastora Rocío son mis héroes. Los amamos de todo corazón y realmente estamos impactados por lo que están haciendo aquí. Yo había estado hace unos años en un evento de devoción entre semana, pero no había tenido el privilegio de estar un fin de semana y ver todo lo que me han contado. Me han contado maravillas de esta iglesia y de la adoración y del Espíritu de Dios y de los niños y todo lo que ocurre. Y al estar el fin de semana acá, realmente me siento como la reina de Sabá cuando fue con el rey Salomón. No tengo confusión de género, nada más es por lo que le dijo Sabá, la reina de Sabá. Le dice a Salomón, le dice: había escuchado muchas cosas de ti, pero he aquí que tú superas todo lo que me habían dicho. Y ustedes realmente han superado por mucho lo que me han contado respecto de ustedes. Esta iglesia es extraordinaria. Yo estoy soñando que lo mismo ocurra en Morelia, lo mismo ocurra en Más Vida, lo mismo ocurra en mi México. Es increíble lo que está pasando acá. Por cierto, Colombia es muy amada por Dios. Por fin van a ir al mundial. ¿Cómo están felices de que Colombia va al mundial? Pero no van a ganar. Va a ganar México. Por eso que México le está costando mucho trabajo pasar. Oren por nosotros. Nos toca jugar contra los de Nueva Zelanda, que son vecinos de los paisanos de su pastor. Y yo estoy reprendiendo todo neozelandés en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que podamos pasar al mundial en México y encontrarnos las caras. No, pero realmente gracias por el honor, el privilegio de estar acá. Es una delicia estar con ustedes. Sí, quiero presentarles a mi familia. Mi esposa y yo tenemos 14 años de casados. Nos casamos, yo tenía 22, mi esposa tenía 19. Ya le dije mi edad, bueno, ni modo. Mi hijo Jared, de 12 años. Lucas, que ahí está cumpliendo apenas esta semana 8 años. Y nuestra preciosa Sofía. Sofía casi tiene 2 años. Todas las mujeres digan. Y Sofía es nuestra hija por adopción. Y hemos aprendido, las mujeres así son, ¿verdad? Los hombres se dedican, qué bueno. Pero es nuestra hija por adopción y hemos aprendido cosas tan extraordinarias de la adopción y del amor de Dios y cómo llegamos a ser hijos de Dios. Y nos ha abierto el entendimiento respecto de cuánto Dios nos ama y cómo es que llegamos a ser parte de su familia. Yo creo que leamos en Romanos capítulo 8, verso 15. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, o el espíritu de adopción, y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, háblanos a cada uno y glorifica a Jesús en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ahora, la adopción espiritual es la manera en que tú y yo llegamos a ser parte de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo menciona este concepto de la adopción y lo menciona en varias epístolas. Y la ley romana
cuando el apóstol Pablo empezó a hablar de la adopción en Dios, la ley romana permitía que un hijo natural fuera desheredado por rebeldía o qué sé yo. La ley judía incluso permite que llevaras a tu hijo rebelde y borracho al centro de la ciudad y todo el mundo lo apedreara. Eso sería bueno que pasara de nuevo el día de hoy. No es cierto. Dicen que es sádico, pastor. No, estoy bromeando. Pero no permitía la ley romana que uno desheredara a un hijo adoptado. Habla de un fuerte compromiso, de un pacto legal que ocurría al aceptar a un hijo en casa como su propio hijo. El apóstol Pablo menciona este concepto de adopción y lo menciona como leímos en Romanos 8:15, el espíritu de adopción. Lo menciona en Romanos 8:23. Dice que gemimos aguardando, esperando nuestra adopción, aquel día que recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Y yo estoy esperando aquel día que reciba nuevo pelo y verdad, cosas como esas. Y Efesios 1:5 dice, nos predestinó. Tenemos el destino como seres humanos de ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Gálatas 4:4 dice que Dios envió a Jesús, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos, ¿qué dice allí? Adoptados como hijos. Dices, bueno, eso es para todas las naciones, pero Israel seguro es el pueblo de Dios legítimo, ellos no tienen que ser adoptados. Pero fíjate que también dice en Romanos 9, verso 3, Pablo dice, yo quisiera ser maldecido con tal de que mi raza, los del pueblo de Israel, ellos conocieran a Dios, porque de ellos son la adopción como hijos. Entonces también la adopción se aplica al pueblo de Israel y a todos los que quieran ser parte de la familia de Dios. Y empezamos a descubrir que la Biblia realmente es la historia, la revelación de Dios, pero la historia de Dios como papá, adoptando a hijos huérfanos que lo han abandonado. Y yo siempre pregunto, cuando usted piensa en el primer caso de adopción en la Biblia, ¿en quién piensa? Casi todo el mundo dice Moisés. Pero quiero retarle el día de hoy a que el primer caso de adopción en la Biblia es Adán. Y yo sé que algunos quizá pueden debatir esto, pero cuando Dios creó las cosas, habló la luz, habló las estrellas, habló toda información, pero cuando formó al hombre no lo habló, sino que agarró polvo y edificó una estatua de lodo. O sea que usted y yo no venimos del mono, venimos del lodo. No es cierto. No, sí es cierto. Y luego Dios hace que esa estatua de lodo sea a su imagen y semejanza, sea su hijo, cuando le respira ¿qué? Aliento de vida. Y Él respira su espíritu en ese lodo y lo hace su hijo. Pero si Dios no cambia, y Pablo dice que es el espíritu de adopción, ¿qué espíritu le respiró Dios en el inicio a Adán? Su espíritu de adopción, e hizo que ese lodo fuera un ser viviente y fuera su hijo por medio del espíritu de adopción. O sea que Dios adoptó a Adán. En México decimos, oh. Luego Adán se rebela. Y Adán rechaza a su padre. La orfandad natural ocurre cuando el padre rechaza al hijo, pero la orfandad espiritual ocurrió cuando el hijo rechazó al Padre Celestial. Y dice la Biblia que todos los que nacemos en la carne, nacemos con este problema de pecado que realmente es enemistad con Dios. Es orfandad, es enemistad contra nuestro Padre, de separarnos de Dios. Todos nacemos así, con ese corazón de separación hacia Dios y de rebeldía, de pecado. Entonces Dios quiso regresar a la humanidad, a su familia, y Él formó una nueva familia a través de la cual enviaría a Jesucristo el Mesías. Y esta familia Él la inicia con un hombre llamado Abraham. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia y de la casa de tu padre. Ahora yo voy a ser tu papá y contigo formaremos una nueva familia, una nueva nación. Le cambió incluso el nombre. O sea que Dios adoptó a Abraham como su propio hijo para iniciar su propia familia. ¿Estamos viendo un patrón aquí o no? Luego tenemos los tres grandes rescatadores
o salvadores del pueblo de Israel. La primer gran figura de rescate en Israel es José. Ahora, consten que José se llevaba muy bien con sus hermanos, ¿verdad que sí? Y sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Y José llega a estar en la cárcel por una injusticia que le cometen, pero José es fiel y José un día le interpreta un sueño a Faraón. Y Faraón dice: ¿a quién más vamos a encontrar que pueda salvar el país de la hambruna, sino este hombre en quien está el Espíritu de Dios? Y el Faraón entonces se quita su anillo de autoridad, le da ropaje real, le da un nombre egipcio, la casa con una mujer egipcia y le dice: no habrá nadie más en Egipto que tenga más autoridad que tú, ni siquiera mis propios hijos, solo yo tendré más autoridad que tú. Y le dio una posición de hijo primogénito en toda la tierra de Egipto. En otras palabras, fue una forma de adopción, y José fue el primero que rescató a Israel y realmente a la humanidad de una hambruna mundial, y José el rescatador fue adoptado. El segundo rescatador de Israel fue Moisés. Moisés tuvo que ser puesto en un Moisés, por eso el Moisés se llama Moisés, por Moisés. Lo puso en un Moisés en el río Nilo, ¿verdad? Porque estaban matando a bebés judíos. Y el Moisés llegó en el Moisés a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón dice que toma a Moisés como su propio hijo, o sea, lo adoptó. Y Moisés llegó a ser el rescatador, el segundo rescatador de Israel. José rescató cuando solo eran 2 hermanos y tribus. Moisés lo rescató ya cuando eran una nación de esclavos y lo sacó con una mano poderosa y milagros y todo. Pero Moisés fue adoptado. Cada que los israelitas celebran la Pascua, están celebrando el rescate de la muerte y la salida de Egipto, y celebran lo que Dios hizo a través de Moisés. Luego el tercer rescatador es una mujer. ¿Cuántos saben que Dios puede usar a mujeres? Y esa mujer se llamaba la reina Esther. Y hasta el día de hoy se celebra el día del Purim, el día de la liberación de Israel, porque iban a sufrir una aniquilación mundial. Había un decreto. Pero ella se levanta para defender a Israel, la reina Esther. ¿Y qué creen? Pregunte qué. La reina Esther era adoptada. Fue adoptada por su tío Mardoqueo. Dice que Mardoqueo la tomó como su propia hija porque sus padres murieron. Imagínense, la reina Esther, la rescatadora de Israel, adoptada. José, Moisés, Esther, adoptados. ¿Alguien ve algún patrón allí? Rescate, salvación, adopción en el mismo cuadro. ¿Alguien cree que Dios nos está diciendo algo? O sea, hello, ¿alguien está viendo eso? ¿Sí? Y luego vemos a 3 mujeres extranjeras que son adoptadas en el linaje de Jesús, en la genealogía de Jesús. Si tú lees en Mateo, dice que está Tamar, Rahab la prostituta, Ruth la moabita. Entran dentro del pueblo de Dios, extranjeros que nada que ver. Dios nos estaba hablando desde el Antiguo Testamento en su pueblo, cómo Él tenía el plan de adoptar a su familia, tanto de Israel como de otras naciones. Luego en Jesús, en el Nuevo Testamento, nuestro más grande rescatador y salvador, un hombre judío que vino a rescatar no solo a Israel, sino a todos los extranjeros y las demás naciones. Vino a rescatar a Bogotá, Colombia. Vino a rescatar, ¿verdad?, cada provincia y cada pueblo de Colombia y de México también, ¿verdad?, y de cada parte del mundo. Nuestro Señor Jesucristo también fue adoptado. Me están viendo medio raro todo el mundo. Ahora, Jesús fue engendrado del Espíritu Santo en pureza, en santidad, porque solo un rey justo, un hombre perfecto en santidad, podía redimir la injusticia de nosotros. Entonces, hijo de Dios. Pero Dios le había prometido a David: un hijo tuyo va a heredar el trono eternamente. Entonces tenía que ser un hijo de David y un hijo de Dios. Un hijo de hombre, pero en santidad. Fue engendrado en santidad por el Espíritu Santo, pero
fue hijo de... ¿Cómo es que fue hijo de David? Pues si lees la genealogía en Mateo, tú puedes ver que José viene de la descendencia de David. Y dice que Jesús, el papá de Jesús en la tierra, es José. ¿Y cómo es que José es papá de Jesús si José no es papá de Jesús? Porque José ¡Yes! Lo adoptó, lo tuvo que ir a registrar como su propio hijo. Por eso es que se cumple la promesa en Jesús, hijo de David e hijo de Dios. Nuestro Mesías y Rey eterno y Salvador también fue adoptado. Y luego usted ve, claro, denle un aplauso a Dios, es increíble. La salvación está amarrada con el concepto de adopción. Y luego Pablo, el apóstol Pablo, habla de ese concepto de adopción y habla del compromiso legal que adquirimos en la fe en Jesucristo. Y luego, ¿qué cree? La Biblia también en Apocalipsis habla de la adopción. Y yo sé que algunos me están viendo de nuevo raro, pero ahí le va. La historia humana, esta era de la historia humana, concluye e inicia una nueva era en la eternidad con un evento en el capítulo 19 de Apocalipsis llamado las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué ocurre en una boda? El novio recibe una esposa. ¿Cuántos hombres acá están felizmente casados? Solo uno emocionado y los demás... Usted no va a recibir premio esta noche, ¿verdad? A ver, de nuevo, ¿cuántos hombres están felizmente casados el día de hoy? Okay. Ahora, ¿cuántos jóvenes acá desean algún día estar felizmente casados, verdad? Dígale a la mujer junto a usted: yo soñé contigo anoche, Dios me habló que tú ibas a ser... No. Pero en las bodas un novio recibe a su esposa. Pero ¿qué recibe el papá? El papá del novio recibe una nueva hija. Hija por ley, por matrimonio, es una figura de adopción. Entonces tú y yo somos adoptados por fe y seremos al final adoptados también en ese compromiso de intimidad eterno con Cristo Jesús. ¿No le parece fascinante? La Biblia de Génesis a Apocalipsis nos habla de la adopción, porque la estrategia de Dios de regresar a la humanidad huérfana es a través de la adopción. Ahora quiero que vea conmigo 4 principios, ya que lo convencí. Algunos dicen: Andrés, a mí todavía no me convences. Bueno, pues ahí le va. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, único engendrado, o sea, unigénito, o sea, único engendrado, o sea que todos los demás somos... Solo hay un engendrado, los demás tenemos que ser adoptados. Dile a tu vecino: eres adoptado. Y a algunos no les gusta y dicen: no, ¿cómo yo? No, ¿por qué? Porque en nuestro concepto en la sociedad, un adoptado es como un hijo secundario. Y nos hacemos burla: no le haga caso a él es adoptado. Ella es la rara porque es la adoptada. Y así todo el mundo, ¿verdad? Se bromea porque ser adoptado en nuestra sociedad es algo inferior, porque el diablo ha querido destruir la gloria de la adopción, porque sabe que es nuestra identidad delante de nuestro Padre Celestial, es nuestra herencia, y la ha querido destruir. Pero vengo a decirte el día de hoy que la adopción es gloriosa. La adopción es la manera en que Dios nos hace sus hijos y nos mete a casa y nos recibe en su familia, y somos hijos adoptados. Y fíjate, los 4 principios que nos hablan de la adopción aquí en Romanos 8. Él habla del espíritu de adopción, y Romanos 8 verso 1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de adopción, me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. No habla de la ley de Moisés, la ley del pecado, la ley de rebeldía, la ley de orfandad, de enemistad contra Dios. La ley de adopción me hace libre de la ley de orfandad. En efecto, la ley, ahora sí habla de la ley de Moisés, no pudo liberarnos,
porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. No podíamos vivir perfecta y justamente como lo demanda la ley de Dios. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, o a favor de nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Cuando nosotros nos animamos a adoptar a Sofía, tuvimos que pasar una serie larga de requisitos, más de un año de ir a trámites, a oficinas, entrevistas con psicólogos, para que vieran que no estamos locos, o bueno, no de esa manera, pero un montón de requisitos. Y después de cumplir un montón de demandas que la ley mexicana exige para adopción, por fin el juez emite un dictamen, emite una sentencia y un documento legal que dice: habiendo cumplido todas las demandas y los requisitos de la ley, yo declaro que concedo la adopción plena de esta menor a los padres Andrés y Kelly Speaker. O sea, ya no está en custodia de la ley de orfandad del Estado, que le asigna una casa X o un colegio X y una vida X, sino que ahora está en custodia de los Speaker y están bajo la autoridad y familia de los Speaker. Y cuántos dan gracias a Dios que tú y yo no pudimos cumplir los requisitos de la ley en nuestras fuerzas. No éramos perfectos, éramos rebeldes, pero Cristo Jesús vivió en santidad, en perfección, fue a esa cruz, murió en nuestro lugar, cumplió todas las demandas justas de la ley de Dios, y Él pone sus requisitos de santidad en la mesa, y tú pones tu fe en Jesús, y el Padre, el juez, se levanta y dice: yo declaro que por los requisitos cumplidos en Jesús en la cruz y por tu fe, ahora tú eres legalmente mi hijo. Ya no eres huérfano, ahora estás en mi custodia, eres mi hijo, eres mi hija, y entramos en la familia de Dios. La salvación no es al inicio algo emocional, algo espiritual, es algo legal, es un contrato de fe y de justicia de Jesús que se une, y el Padre lo acepta como nuestra adopción. ¿No le parece asombroso eso? Quiero enseñarle algunas fotos de cómo empezó a suceder esto con mi hija. Ella la conocimos en la casa hogar. Mire esta foto, y ahí está con Kelly, sus ojos tristes pero mirando a Kelly. Supimos, la amamos desde el inicio. ¿Sabes que Dios no te amó por ser el más guapo? Nada más te amó y te escogió. Y la llevamos a casa, y mire, cuando la llevamos a casa, está con sus hermanos y sigue estando triste. Sus ojos muestran su quebranto, pero ya está en casa. Y así llegamos a Cristo, con rollos, quebrantos, pero ya en casa. Y luego ve la foto que sigue. Papá la está besando y ella está recibiendo el amor. Todavía no ve el impacto, pero ya está recibiendo el amor. Ahora ve la siguiente foto. Está con su hermano Lucas y la empezamos a amar, y está con su mamá. Mamá la está abrazando, amando, besando, pero sigue triste, pero ya está en custodia de los Speaker. A lo mejor tu vida no está donde quieres que esté, pero si estás en manos de Dios, tu vida va a ser transformada. Y por eso vemos que primero es la ley de la adopción. Es algo que por la fe y en la justicia de Jesús, el Padre nos acepta como hijos. Número 2, cambia nuestra mentalidad. Es primero la ley, segundo la mentalidad de adopción, o del espíritu de adopción. Y dice allí que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Romanos 8:5. Pero los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa o de huérfano, de rebelde, es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu de adopción es vida y paz. Y luego los próximos versículos habla de estas dos mentalidades, de huérfano y de hijo. Y yo me he dado cuenta que muchos cristianos siguen viviendo con una mentalidad de huérfano.
siguen tratando de ganarse en sus fuerzas lo que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Y nos volvemos religiosos, tratando de impresionar a Dios. Y nos comparamos con otros creyentes o otras personas. ¿Y por qué Él sí tiene? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué Dios lo trata así? Y vivimos con mentalidad de huérfano. Y estamos peleados con Dios y enojados con Dios y religiosos. Pero Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Y quiere que entendamos que Él no es como mucha gente dice, un ser supremo, una fuerza superior, una energía cósmica. Sino que Dios es papá para nosotros. Dice Romanos 8:15 que nos da su espíritu de adopción y clamamos ¿qué? Abba, Padre. Ahora fíjese lo que ocurrió. En este dictamen del juez, el juez le ordena a la juez del registro civil. Acá también tienen registro civil. Y ahí están los archivos nacionales. Y el acta de Sofía decía un nombre X con apellidos X que le habían encontrado allí al azar, 2, 3 gentes, y ahí le pusieron un nombre y apellidos. Y su acta estaba vacía, no había nombre de papá, de abuelo, nada, nomás un nombre y su fecha de nacimiento. Y le ordena a la juez, le dice, cambie esa acta vieja y haga un acta nueva con el nuevo nombre y los nuevos apellidos de la menor. Y entonces llegamos ahí al registro civil y nos dieron un acta nuevecita. Y ahí en el acta está ahora Sofía Kelly Speaker Evans. Fecha de nacimiento 25 de diciembre del 2011. Y luego aparece allí nombre de los abuelos paternos, Juan y Marla Speaker. Nombre de los abuelos maternos, Roberto y Patty Evans. Y en un instante, la que no era nadie fue alguien. La que no tenía nombre tuvo nombre. La que no tenía papá tuvo papá y mamá y abuelos y linaje y bisabuelos. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Éramos nadie, pero nos da un nombre, nos da una casa. Quizá teníamos, no sé si bueno o mal pasado, yo no sé de qué linaje vengas, pero cuando tú llegas a Cristo, tú te conectas a un linaje santo. Eres pariente de Abraham, pariente del rey David, eres pariente del apóstol Pablo. Tienes un linaje, estás en casa. ¿Alguien está oyendo esto? A mí me emociona esto. Y de pronto eres parte de una familia. Y no solo eso, sino que recibes el Espíritu de Cristo y empiezas a ver a Dios como tu papá y a clamar papá. Y tu mentalidad ya no es de huérfano, sino que es de hijo. Y tu papá es Dios. Y me acuerdo el primer día que mi hija me vio entrar a la cocina. Ella estaba desayunando con mi esposa. Entré y me vio y me dice, tata. Y me quebró el corazón. Nadie la obligó a decir eso, pero ella supo, Él es papá. Él me ama, su mentalidad empezó a cambiar. Y mire, fíjese cómo empezó a sonreír. Ahí están mis piernas. Y ahí estamos frente a la playa. Y ella empezaba ya a querer decir dada. Y fíjese la foto que sigue. Esta mamá la está bañando. Y le dan gracias a Dios que Él no solo nos ama, sino que también nos limpia, ¿verdad? Olemos distinto, ¿no? Y luego usted puede ver que está con papá. Mira, ya está feliz, está con su vestidito bonito, está cambiando, está con mamá. Mira ahora cómo está con mamá. Mire, ahí tiene ya mentalidad de hija. Ya es mi mamá, mi papá, ¿verdad? Y ya está allí. Y fíjese, estamos en la dedicación en la iglesia. La presentamos a la iglesia así como el Rey León. ¡Oh! ¿No? Nuestra hija. Y ella empieza a sentirse hija y tiene sus hermanos. Mire cómo está molestando a su hermano, ¿verdad? Ella ya se siente hija, porque no solo hay una ley de adopción, sino que el Espíritu Santo nos cambia nuestra mentalidad y ahora vemos a Dios como papá y somos hijos. Y luego lo tercero que ocurre es el principio del poder, el poder de la adopción o el poder del Espíritu de adopción en nosotros. Y dice que si el Espíritu de aquel que levantó de Jesús entre los muertos vive en ustedes, también los fortalecerá, vivificará sus cuerpos. Verso 12. Por tanto, tenemos una obligación, pero no de vivir conforme a la naturaleza de rebeldía, pecaminosa, huérfana. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, del poder del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos pasados del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La religión trata de obligarte a hacer cosas para que Dios te ame.
Pero el evangelio en Cristo Jesús dice que Jesús ya lo hizo todo para que seas aceptado. Y como eres aceptado y eres su hijo, te da su espíritu y Él te da el poder, porque en tus fuerzas no puedes. Pero en el espíritu te da el poder para ser guiado y transformado conforme a la imagen de Jesús. Por eso dice Romanos 8:29. Dice que a los que Dios conoció de antemano los predestinó a ser transformados. Diga fuerte conmigo, transformados, según la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En esta misma carta del juez, de la sentencia del juez, al final escribió lo siguiente. Quizá fue de lo que más me impactó. Dice: se prohíbe que el pasado y el origen de esta nena sea usada en su contra. Y la Biblia dice que los decretos, el acta de decretos en nuestra contra fue anulada. También dice la palabra de Dios que los pecados de nosotros son removidos al abismo y tan lejos el este del oeste. Y quiero decirte el día de hoy, tus pecados pasados, tu pasado ya no tiene poder sobre ti cuando estás en Cristo. Ahora el Espíritu Santo tiene poder sobre ti y te va a transformar todos los días para que te parezcas a Cristo Jesús. Vas a ir cambiando, tu manera de hablar va a ir cambiando. Pero no es religión, no es obligación, es el poder del Espíritu Santo. Y sabe, empezamos a ver esto en Sofía y empezó a cambiar. Le voy a confesar un pecado de mi esposa. Sí, porque es más bonito confesar los pecados de otros, ¿no? Mi esposa es adicta a los zapatos. ¿Cuántas mujeres tienen la misma unción? Ella nomás pasa por una tienda donde hay zapatos y empieza a temblar y, ¿verdad? Le brillan los ojitos. Y dice: ¿viste un ángel? No, vi unos zapatos, ¿verdad? Y ella es así, ¿no? ¿Y qué cree con Sofía? Pues la mamá le empezó a comprar zapatos desde bebé y esto y el otro. Y de las primeras palabras que aprendió a decir en inglés, porque le enseñamos inglés, soy hijo y nieto de misioneros, así que hablamos inglés en casa. Y ella no parece gringa, pero habla inglés. Es padre porque uno se adapta a su familia, ¿no? Y uno aprende ahora en Dios las cosas de Dios. Y en casa, la primer palabra que dice: mamá abre el closet donde están esos zapatos y dice: ¡Shoes! Y lo más genial es, ¿verdad?, regalarle quizá un par de zapatitos que brillan o rosas, y ella es feliz y corre y los enseña y se los pone, alucina. ¿Por qué? Porque está absorbiendo la naturaleza de su familia. ¿Ves? Religiones, estás separado y tienes que acercarte por obras. Evangelio es: te acercas por fe y eres transformado por el Espíritu poco a poco. ¿Ves? Diferente. Y ha sido transformada. Ahora es como nosotros, como la familia se ríe. Fíjese esta foto. Ella está ahora jugando en el agua, ¿no? Y sus hermanos les encanta el agua, pues a ella también. Y por ejemplo, ahora están sentados junto a la piscina y ella está sonriendo, mire, sacando ahí la lengua, ¿no? Feliz de estar cohibida y triste y todo. Ahora ella está divirtiéndose, el centro de la fiesta, ¿no? Ahora mire, con su hermano Jared, está ahí con sus botas. ¿Quién cree que escogió las botas? O sea, ¿no? Ahí está con sus botas. Y luego está mojando a su hermano Lucas. Sus hermanos son bien juguetones. Y ahora ella es así porque así son sus hermanos. Y sabes, tú vas a llegar a ser más como Jesús, porque el espíritu de tu hermano mayor, Jesucristo, vive en ti y cada día te está transformando a su imagen. ¿No le anima eso? O sea, Él está transformando nuestras vidas. Y mire, acá al final está, mire la pose de esa nena. Mire nomás, o sea, ¿es diva o qué, mi hija? O sea, es increíble, ¿no? Y a que no sabe de quién es el collar. De la mamá, ¿verdad? Y ella está absorbiendo nuestra naturaleza, está absorbiendo nuestra imagen. Y por último, la herencia de la adopción. Es una ley, es una mentalidad, es un poder, pero también tenemos una herencia. Diga fuerte: herencia. Dice el verso 17 de Romanos 8: si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sabes que cuando el juez
ordena el registro civil, nos entrega un acta de nacimiento. Ese acta de nacimiento no es un acta de segunda clase o diferente, es la misma acta de nacimiento de un hijo consanguíneo y lleva los mismos derechos y los mismos beneficios y la misma herencia de un hijo consanguíneo. Por cierto, ¿tú sabes que hay un registro civil en el cielo? Se llama el libro de la vida y allá está tu nombre anotado. Dice Teresa Juan López Pérez, hijo de Dios por la sangre de Jesucristo. Y tu nombre está escrito allí. Hay un acta que declara tu nacimiento en Cristo y te hace heredero legal a la herencia de Cristo. Entonces yo me senté a mis hijos en las piernas y les digo, quiero explicar lo que va a ocurrir cuando traigamos a Sophie. Significa que ya no tendrá cada uno su propio cuarto, sino que ahora los dos estarán en un cuarto y ella tendrá su cuarto. Significa que papá y mamá van a tener que dividir su tiempo, no entre dos, sino entre tres. Significa que algún día cuando muramos, nuestra herencia no se va a repartir entre dos, sino entre tres. Les dije, ¿cómo ven? Y con lágrimas en los ojos dijeron, papá, la amamos. No nos importa el precio, queremos que sea parte de la familia. Y sabes, todos pagamos a veces un precio porque amigos lleguen a conocer a Jesús. Pero el precio más grande lo pagó Jesús en la cruz. Y ahí partió su herencia para que todos nosotros tuviéramos parte en su herencia. ¿No le parece extraordinario que recibimos una herencia? Quiero que vea estas fotos. Si alguien puede pasar al piano, por favor. Está aquí junto al río en unas vacaciones. ¿Y cuando una niña bajo la custodia del estado de Michoacán iría a unas vacaciones así? Nunca. Tiene esa herencia. Mire, por ejemplo, ahora está con mamá, le está pintando las uñas. Ahora, mamá es una mujer muy ocupada, pero Sofía abre el cajón donde ella sabe que están los esmaltes. No me cambien la foto, déjela. Y ella saca el esmalte y le dice, mamá, Sofía. Le hace así. Y mamá pausa todo y se acuesta, se arrodilla con ella y le empieza a pintar las uñas. Y sabes, así es tu Padre Celestial. Gobierna el universo, pero cuando tú le hablas, Él se arrodilla y dice, es la voz de mi hijo. Es como escuchar a Jesús. Y Él pausa y Él viene y te sirve y te sana y te lava tus pies y te anima y te lava de tu rencor y te da ánimo y te esperanza. Tienes una herencia. Tu papá viene a servirte y a estar contigo y a proveerte. ¿No estás agradecido por eso? Mi hija me pone calcomanías en la cabeza. Yo no dejo que nadie más haga esto, pero mi hija juega conmigo. Y sabes, yo me puedo imaginar a nuestro Padre. ¿A cuántos les encanta bailar con Dios y danzar y adorar y jugar con Él? Es parte de tu herencia. El mundo no lo entiende, pero los que estamos cerca de Dios podemos estar con Él. Fíjese la siguiente foto. Tiene amigos y sonríe. Su primo de un lado, un amigo de otro lado, y está sonriente. Es parte de su herencia. Y usted estar aquí en el lugar de su presencia es tu herencia. Tener nuevos amigos y nueva familia en Cristo. Y esta es parte de tu herencia, tu familia en Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, tiene su propia cama. Tiene su propia recámara y su propia cama y sus sábanas. Y cuando saben que no solo Dios nos provee aquí, sino que nos espera una mansión celestial con tu nombre, ¿verdad? Y tú tienes un lugar en el reino de Dios. Es tu herencia. Y tiene, por ejemplo, también hasta juguetes, ¿no? Y está recibiendo un juguete en la foto que sigue, feliz con su muñeca. Y Dios no solo te provee lo que necesitas, sino más de lo que necesitas. Y luego tiene a su abuelito Juan. Mira qué extraordinario. Dios nos da pastores y mentores y abuelitos. Nos da diversión. Fíjese la próxima foto. Mire, mi hija está divertida, sonriendo, alegre. ¿Sabes que una de tus herencias es el gozo? Déjalo intento otra vez. ¿Sabes que una de tus herencias es el gozo?
que aunque todo tu mundo se está derrumbando, tú puedes tener gozo por dentro, tú puedes estar en paz, porque tú sabes que Dios está en control. La gente dice: no entiendo qué estás fumando, por qué estás alegre si todo te va mal, ¿qué está pasando? Dices: pues es que tengo a alguien que me ama, tengo un Dios que me da seguridad, estoy alegre. Es parte de tu herencia alegrarte, divertirte, reír, sonreír, tener una mentalidad positiva frente al futuro, porque no tenemos un final de destrucción, sino un final de gloria y un final de herencia y un final eterno, maravilloso en Cristo Jesús. Y mira esta última foto, ya con esto acabo. Veníamos en carretera y mi hija venía muy ansiosa y gritando y no se podía calmar, y solté el volante, me fui para atrás, mi hermano siguió manejando y yo la tomé en mis brazos y recliné el asiento y la abracé y la puse a dormir. Ahí íbamos en la carretera y yo me puse a pensar que a veces así somos como hijos. Nos da ansiedad el camino. A veces no sabemos por qué están pasando ciertas cosas. Estamos preocupados del futuro y cosas nos atribulan. Y un huérfano dice: ha de ser que a lo mejor Dios quiere más a él que a mí. Ha de ser que Dios tiene preferencias. Es mentalidad de huérfano. Pero un hijo dice: mi herencia es estar en brazos de papá. No entiendo el camino, no entiendo las circunstancias, pero yo estoy en sus brazos. Voy a estar bien. Voy a salir de esta. Dios me va a proveer. Voy a salir de esta más lleno de fe. Voy a salir de esta con más madurez. Voy a salir de esta con más fuerza. Voy a salir de esto pareciéndome más a Cristo Jesús, mi hermano mayor. Yo voy a salir de esto con más gloria de Dios. Y entonces descansas. Es tu herencia. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar? Dile: gracias, Jesús, por cumplir los requisitos para que yo fuera adoptado como hijo de Dios. Hoy rompo toda mentalidad de huérfano en mi vida. Esa mentalidad que se compara con otros. Esa mentalidad de inseguridades. Esa mentalidad que trata de impresionarte para que nos ames más. Dios, yo rompo esa mentalidad de huérfano. Y hoy declaro que mi mentalidad es una mentalidad de hijo. Que yo tengo el poder del Espíritu Santo que me está transformando. Que yo soy legalmente un hijo de Dios. No de segunda clase, sino de primer nivel, por la sangre de Cristo Jesús. Y Dios, gracias por mi herencia. Y hoy disfruto esa herencia. Hoy disfruto tu presencia. Hoy disfruto la paz. Hoy disfruto sabiduría. Hoy disfruto gozo. Hoy disfruto toda mi herencia en Cristo Jesús. Algunos están recibiendo una carga para orar por sus amigos que no conocen a Cristo. Son huérfanos que ocupan una casa. Dios va a ponerte aún más compasión por Bogotá, más compasión por el necesitado, más compasión por el quebrantado. Son huérfanos que necesitan de Dios. Algunos van a quizá adoptar literalmente a un huérfano. ¿Qué sería de Colombia si los huérfanos fueran adoptados por personas que aman a Dios? Señor, yo bendigo esta hermosa congregación. Mientras cantamos, pido que tu Espíritu Santo nos lave y nos cambie. Amén.